Señor, este tema al que le he llamado transformados por su voluntad. Transformados por su voluntad. Y pues una vez que iniciamos el año y vamos dejando atrás el entusiasmo de entrar en algo nuevo o de sentir una nueva oportunidad de vida, ya en este punto podemos definir o determinar lo que realmente vamos a hacer con nuestra vida y lo que resulta seriamente importante para nosotros. Yo sentí esto, que esta es la sensación en la que estamos en este momento, después de ya unas semanas de que iniciamos el año, y por eso la pregunta que quiero hacerte es: ¿qué dirección vamos a seguir ahora? ¿Qué decisión vamos a tomar para vivir en adelante? Otra pregunta: ¿seguiremos viviendo en lo mismo de siempre? ¿O vamos a dejar de hacer lo que hemos venido haciendo por mucho tiempo? Y la respuesta es que necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios, que nos da la capacidad, una capacidad que proviene de Dios, para entender el tiempo que estamos viviendo. Que es tan importante eso. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué temporada es esta que estamos viviendo? Y la verdad es que estamos viviendo en este último tiempo, en la recta final del arrebatamiento de la iglesia, y el Señor Jesús viene a reinar en la tierra, y hay que estar expectantes y preparados. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta. Y yo creo que, bueno, pues esto no quiere decir que ya no vamos a vivir hacia adelante, porque pues ya el Señor viene. Yo creo que la sabiduría de Dios nos hace entender que lo que se viene este año en el mundo en que vivimos va a ser trascendental, pero que también, mientras tanto el Señor esté por venir, aquí estamos nosotros llamados a vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para nuestra vida, porque Él desea a través de nosotros manifestar su grandeza. Por eso es que la sabiduría de Dios también nos da una capacidad para entrar en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Es maravilloso saber, iglesia, que Dios tiene un plan para nuestra vida, que Dios no está observando a ver qué se nos ofrece o a ver en qué situación nos metemos para que Él se manifieste. No, Él tiene un plan para nuestra vida. Él tiene un plan para nuestra vida, y cuando nosotros identificamos ese plan que Él tiene para nuestra vida toma sentido y propósito, porque eso es lo que realmente es importante, que nuestra vida tenga sentido, nuestra vida tenga propósito. Por esa razón muchas personas, pues después de que ya comenzó el año, vuelves a lo mismo de siempre. O sea, se trata de entrar en la rutina que hemos estado viviendo, porque nuestra vida no tiene mayor sentido y propósito que estar ahí nada más siguiendo adelante. O quizás te entusiasma porque estás iniciando un nuevo proyecto, pero si tu vida no tiene sentido y propósito, es como un auto nuevo. Te vas a emocionar unos días y después eso ya no va a ser suficiente para que tu vida vaya hacia adelante. Así que en el discipulado de la vida cristiana somos capacitados en la sabiduría de Dios, porque nuestra mentalidad es transformada para dejar de rechazar a Dios y para abrazar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La sabiduría a mí me hace unir mi mente a la mente de Dios, y por tanto entender el corazón de Dios, lo que Él siente, lo que Él quiere, lo que le gusta, lo que le agrada. Y entonces yo puedo vivir con sabiduría en el plan maravilloso que Dios tiene para mí. Salmos 25:9. Encaminará, lean conmigo: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué dice la palabra que Él hará con los que son suyos? Dice que los va a encaminar por el juicio. Esto es sabiduría. Los va a encaminar de manera que tengan criterio para tomar decisiones sabias.
que tengan juicio de sabiduría para hacer lo que conviene y para hacer lo que nos hará exitosos. Y luego dice, y enseñará a los mansos su carrera. Fíjate cómo enseñará a las personas dóciles. Las personas dóciles van a ser enseñadas, los que serán enseñados en su carrera. La Biblia nos dice que tenemos una carrera por delante, y esa carrera Dios nos llama a llegar a la meta. Dice que esta es la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, pues vamos a orar. Levanten sus manos conmigo. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga el día de hoy. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra, Señor, que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón, Señor, y de capacitarnos para vivir con sabiduría, a fin, Señor, de ser encaminados por el juicio y ser enseñados en nuestra carrera. Gracias porque a través de tu poderosa palabra podemos identificar el plan maravilloso que tienes para nuestra vida, Señor, para vivir en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias porque tú nos llamas a ser transformados por tu voluntad, buena, agradable y perfecta, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora di conmigo: en este día, Señor, yo recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo, y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre de Cristo Jesús está hecho. Dale fuerte el aplauso al Señor en alabanza y adoración. Romanos capítulo 2, verso 2 nos dice: no se conformen a este siglo. Di conmigo: no. Dice la palabra, fíjate qué interesante, aquí nos está dando un mandamiento. No es un consejo, a ver qué te parece. Esta es una orden de parte de Dios. Y dice: no se conformen a este siglo. Dice: no toman la forma, no vivan como vive la gente de este mundo que no me conoce. No se conformen a una mentalidad mundana, carnal, terrenal. No se conformen a su sabiduría humana. No se conformen, porque cuando nosotros tomamos esa forma o nos acomodamos de acuerdo a este mundo, estaremos operando de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Muchos cristianos necesitan en verdad ser transformados por la voluntad de Dios, porque siguen viviendo, aunque han nacido de nuevo, con una mentalidad que no les capacita para disfrutar de la vida nueva en Cristo. Es interesante que el Señor diga: no se conformen. En primer lugar, tenemos que identificar que la vida de este mundo no es para nosotros, que los criterios que hay en este mundo, la filosofía que hay en este mundo, no nos va a permitir a nosotros hacer que nuestra vida sea transformada, sino sean transformados, dice, por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben. Así que si viene un cambio de mentalidad, una forma en que cambiamos nuestra manera de operar, nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, dice que seremos transformados para comprobar. Observa que el propósito de Dios, al ser renovados en nuestra mente, tener una mentalidad nueva, una mentalidad gobernada por la sabiduría de Dios, por la influencia, por el dominio del amor de Dios, de la verdad de Dios, hará que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces necesitamos, dice, comprobar. Es decir, no es evidente, no es obvio que la voluntad de Dios es buena. Por eso muchas personas, cuando oyen lo que Dios está hablando para nuestra vida en su palabra, muchas personas les ofende, o muchas personas les amenaza lo que Dios está diciendo, porque nuestra mente está separada de Dios. Cuando el hombre se separó de Dios, su mente quedó en tinieblas, oscurecida por su propio orgullo y soberbia. Entonces no es evidente para el entendimiento que la voluntad de Dios es buena. Hay que comprobarlo. Dile al que está a tu lado: necesitas comprobar
que la voluntad de Dios para ti es buena. Porque muchos pues dicen, bueno, pues supongo que Dios es bueno y lo que Dios quiera es bueno, pero no lo comprueban. No están seguros de que así sea. Por eso es que muchas veces cuando oímos lo que Dios está hablando a nuestra vida y percibimos que esa es la voluntad de Dios, muchas veces nuestra reacción es de incredulidad y decimos, no, pues es que eso se oye muy difícil. No, yo creo que eso hay que ser muy espiritual. Yo, la verdad, no soy tan espiritual. Entonces, necesitamos comprobar a través de un cambio en nuestra manera de pensar que Dios es bueno, que Él nos ama y que su voluntad y todo lo que quiere para nuestra vida es bueno y que su voluntad es agradable y perfecta. Perfecta. A que Dios, cuando Él hace algo en nuestra vida, no va a quedar nada pendiente. Dios va a hacer que absolutamente todo lo que Él habla para nuestra vida sea completo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que me acompañes ahí en la escritura, en Juan capítulo 5, verso 5. Y que veas conmigo esta historia en el ministerio del Señor Jesús, del hombre que estaba en el estanque de Betesda. Dice que por 38 años él había estado ahí esperando ser sanado, que cuando las aguas se movían por causa de un ángel, el primero que entraba ahí era sanado. Así nos lo dice ahí en Juan capítulo 5, en el verso 4, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Y esto pudiera parecer supersticioso. De hecho, muchas veces la gente cuando oye acerca de milagros, lo relaciona con la superstición. Pero en este caso la Biblia afirma que las aguas se movían por causa de un ángel. Y si la Biblia dice que era un ángel el que hacía que las aguas se movieran, quiere decir que eso era algo que venía de parte de Dios. Durante más de 200 años en el pueblo de Israel no hubo profeta, ni hubo una manifestación de la gloria de Dios. Ellos habían hecho de su relación con Dios una religión sin poder, una costumbre, un ritual. Así que esta manifestación sobrenatural era asombrosa. Y era la manera en la cual Dios estaba queriendo despertar a Israel a darse cuenta que este Dios no es un Dios de religión, es un Dios vivo y poderoso que se manifiesta. Entonces dice que era un ángel el que descendía, no todo el tiempo, de tiempo en tiempo. Y dice que al mover las aguas, el primero que entraba era sanado. Entonces la gente estaba ahí, era una multitud de personas que estaban ahí buscando la oportunidad del momento en que las aguas se movían. Y nos dice ahí la palabra nos dice ahí la escritura en el verso 6 que Jesús vio a este hombre paralítico. Dice en el verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, que le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Entonces, observa que la palabra nos está mostrando que, y vamos a identificar dos enemigos que pueden limitar nuestra capacidad para incrementar nuestra habilidad de recibir de Dios. Pero puedes ver aquí en esta historia de la Biblia que pues nosotros podemos considerar que alguien que por 38 años ha estado en esa condición
necesita romper los límites. Y lo que la voluntad de Dios hace es romper los límites. A pesar del tiempo que ha transcurrido, como en este caso, porque cuando la situación no cambia, muchos podrían pensar que esa es la voluntad de Dios, ¿no? Alguien podría decir, bueno, hay un ángel que está moviendo las aguas y el primero que entre es sanado, pero pues este hombre pues no ha sido sanado por 38 años. Parece que la voluntad de Dios es que siempre esté paralítico. Y Jesús viene y le pregunta, ¿quieres ser sano? Lo cual quiere decir que no era la voluntad de Dios que él estuviera por tanto tiempo en esa condición. Muchas personas piensan que la voluntad de Dios es que pase tanto tiempo para que él pueda manifestarse. No, observen, el día que Jesús llegó al estanque, ese día todo cambió. Esto es lo que tenemos que ser despertados y dejar de dormir conformados por una mentalidad de incredulidad, una mala enseñanza que nos ha hecho creer que da igual, da igual. Si el Señor me sana o no me sana, pues Él lo hará o no lo hará, pues da igual. Y no da igual, porque resulta que Dios no va a actuar en contra de nosotros ni aparte de nosotros, sino Él se va a manifestar siempre en cooperación, en asociación, en sociedad con nosotros. Por eso le pregunta, ¿quieres ser sano? O sea, Él no llega y dice, ya 38 años son demasiados, por Dios. ¿Cómo iba al baño? Y si quería una torta de milanesa con mucho queso, ¿no? Entonces, qué interesante. Qué interesante. No da igual si tú sirves a Dios o no lo sirves. No da igual si vienes a Moción o no vienes a Moción. No da igual. Ayer fue una increíble experiencia haber estado ahí con esos niños. Ese lugar a donde vamos, esa comunidad no tiene luz. Tienen unos tinacos comunitarios, que son unos tinacos enormes, y la gente tiene que ir ahí por agua. Ayer me acerqué a Emanuel, un hombre que estaba ayer, el único hombre que había ahí, rodeado bendito entre las mujeres. Fueron algunos papás. Y cuando yo tengo esa oportunidad, pues me acerco, y sobre todo a los hombres, porque normalmente los hombres nunca están. Están en el trabajo, están en el negocio, pero cuando se trata de esto, no están. Mi papá nunca estuvo conmigo en algún festival del Día del Padre, del Día del Niño. ¿Tu papá sí? ¿Alguien estuvo su papá contigo? O sea, yo sí, estuve como papá. Bien, pues, y cuando yo veo a un hombre ahí, pues voy sobre él. Y qué maravilla, porque pues empecé a hacer plática. Hagan de cuenta que estábamos como con la mujer samaritana en el pozo. Y empiezo porque yo siento un genuino interés por la vida de las personas, y normalmente me acerco a cualquier persona. Todas las personas que han venido a la iglesia, todos, en algún momento, cada persona me ha acercado amigablemente, y a los hombres más todavía. Siempre me acerco y siento el amor de Dios que me hace interesarme por la vida de las personas. Y se me hace tan interesante. Y Emanuel pues me contó su historia. Viene de Toluca, tiene 2 años en Querétaro, él es albañil, viajaba por toda la República. Desde que era adolescente el papá se lo llevó a trabajar en ese oficio, pero todo el tiempo estaba ausente porque estaba trabajando. Sin embargo, me contó que tenía una relación excelente, que hasta el papá lo invita a trabajar con él y hasta chupan juntos. Se la llevan muy bien, o se la pasan muy bien. Y pues yo le empecé a dar a conocer a Jesús, que hablaba de que Dios lo estaba llamando a conocerle, a ya no vivir en una barrera ni vivir lejos de Dios. Y estaba bien pensativo y me estaba escuchando. Yo estaba sorprendido de ver que él estaba escuchando y Dios le estaba hablando a través de lo que yo decía, porque me empezó a confiar la razón por la cual
él estaba en una barrera con Dios y aunque él quería acercarse no podía hacerlo. Así que hay mucha gente incapacitada por los errores que ha cometido, por su pasado. Y él me decía, hoy me siento mal de cómo estoy viviendo y tengo dudas si estoy haciendo lo correcto. ¿Ya? Tremendo. Y yo le empecé a hablar con la gracia, mostrándole que Dios tenía una respuesta, porque muchas personas como él piensan que pues son indignos porque no son incapaces de hacer lo que Dios quiere que hagan. Y yo le dije, el Señor no te está pidiendo que en este momento tú dejes algo en tu vida, o no te está llamando a que abandones algo que ahora no quieres dejar, porque ese era el problema. Lo único que quiere en este momento es que tú le conozcas, que tengas un encuentro con Él. Y una vez que te des cuenta cuánto te ama, Él te va a decir lo que tú necesitas. ¿Qué dice Salmos 25, 9? ¿Otra vez? ¿Mande, Cari? Que haga los humildes en el juicio. Una vez que comienza una relación personal con Dios, tenemos que decirle a las personas, porque tú vas a encontrar con personas que van a levantar una barrera y decir, es que yo no quiero dejar de fumar, o no quiero dejar de ir al antro. A lo mejor te encuentras con alguien que te dice, es que yo no puedo dejar de ver pornografía. Y tú no le vas a decir, no, hasta que dejes la pornografía Dios va a poder recibirte y abrazarte. No, tú lo que le tienes que decir, Dios sabe que en ti no hay la capacidad de abandonar eso que tú estás haciendo y que sabes que es algo que te hace sentir tan mal y que te hace estar tan mal con Dios. Lo que Él quiere es que primero le conozcas, sepas cuánto te ama, y entonces Él va a encaminarte en tu carrera, porque dice que a los dóciles los encamina. Él no agarra un palo y anda arriando a la gente para que camine por donde Él quiere. A los dóciles. Él no amenaza, Él no se impone, Él conduce a los dóciles. Porque una persona dócil es alguien que tiene la capacidad de decir, yo necesito que me guíen. Por eso la palabra nos habla de ser confirmados. No solo lo que yo me parece bien, pero ¿dónde dice Dios que sí? Que estás en lo correcto, que vas bien. ¿Dónde dice Dios que vas bien? ¿Ok? Entonces, qué interesante, porque Dios trabaja en sociedad, quiere ser sano, y en 3 ocasiones por lo menos vemos cómo el Señor trabaja en asociación, porque es lo importante lo que tú quieres. No importa 38 años, el día que Jesús estaba ahí, era el momento de que cambiara en su vida. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Así que no se trataba de si Él lo quería sanar. El problema no es si Jesús tenía la capacidad o el poder sobrenatural para que ese hombre pudiera caminar. La pregunta era si tú quieres ser sano, porque si tú no quieres ser sano, no hay nada que yo pueda hacer por ti. Y es lo que Manuel me preguntaba, pero sabes, no entiendo. O sea, si todos son pecadores y matan y mienten y roban. Ay, pensé que estaba hablando del presidente de México. Pero si todos roban, mienten, engañan, entonces dice él, si de todos modos ya estamos salvados, pues no entiendo. Mira y él mismo sintiéndose mal por consigo mismo de su condición espiritual. Y le dije, es que la Biblia dice que Dios amó a todos. Dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea. No es para todos, es para todo aquel que cree, no se pierda. ¿Cuál es la condición para que una persona pueda recibir la vida eterna, reconciliarse con Dios, ser unido al amor del Padre? ¿Cuál es la condición en Juan 3:16? Que crea. Y yo le enseñé a poner su confianza en el sacrificio de Jesús y no en sus obras religiosas o en sus buenas obras. Si Jesús, le dije, tuvo que morir en esa cruz para que seamos perdonados,
¿por qué razón tú tendrías que hacer algo para que Él te apruebe? ¿Para qué Jesús murió en la cruz si de lo que se trata es de que tú seas una buena persona? Entonces, tú sé una buena persona, pero ¿para qué Jesús murió en esa cruz? Entonces, todo aquel que cree, para que todo aquel que cree. Dios nos amó tanto, pero dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, dice, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Así que solo Dios se va a manifestar en respuesta a nuestra fe, colaborando con nosotros, en acuerdo con nosotros. Así que por esa razón es que yo te hablaba de dos enemigos que tenemos que identificar, y que para que vencer estos enemigos, para que podamos incrementar nuestra capacidad de recibir de Dios. Para vivir sin límite necesitamos incrementar nuestra capacidad de recibir de Dios. Y el primer enemigo es la ignorancia. Mira lo que dice la palabra: mi pueblo es destruido porque no me conoce. Dice aquí la escritura en Oseas 4:6, o sea, es la escritura más fresca de la Biblia. O sea, dice que la razón de la ruina, de la pobreza, de la enfermedad, la razón del fracaso, la razón que los suyos sean destruidos es porque no le conocen. Pero yo ya conozco al Señor. ¿Pero le conoces? ¿Qué tanto le conoces o crees conocerle? No, es que yo hace tiempo, pues yo estuve. ¿Pero le conoces? ¿Le sigues conociendo? ¿O crees que ya terminó tu tiempo de conocer a Dios y con toda la información que en algún momento recibiste es suficiente para que le conozcas? Entonces dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice. ¿Conocimiento de qué? Conocer a Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, nos damos cuenta de lo que Jesús hizo a nuestro favor, como lo dice Romanos 8:30-32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no rehusó entregar a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces esto se vuelve interesante, porque lo que está diciendo es, si yo necesito, ¿cómo es que a través de Jesús Él me ha dado todas las cosas? Entonces, Dios no responde a nuestra necesidad porque es bueno. Dios no responde a nuestra necesidad porque es Dios. Él responde a nuestra necesidad por causa de Cristo. ¿Te das cuenta? Es diferente. Si Dios es bueno y Dios es Dios, y Él tiene la capacidad de dar respuesta a cualquier situación, pero la razón por la cual Él responde y se manifiesta es por Cristo. Y si yo conozco a Jesús, yo entonces ya entro en un derecho legal como un hijo amado y heredero de Dios, no de si Dios quiere hacer algo, no si Dios puede hacer algo, sino que ahora yo me doy cuenta que soy un heredero, un hijo amado, y que tengo derecho legal a ser dueño de lo que Dios me ha dado, como un padre que me ama. ¿Lo ven? ¿Lo ves, Ale? Entonces, fíjate, número uno, ignorancia, pero número dos, el otro enemigo que tenemos es la pereza. Es la pereza. Mira lo que dice acerca de la pereza, Proverbios 19:24. Dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a la boca lo llevará. ¿Cómo se oye eso? ¿Cómo se oye eso? Quiere decir que nosotros podemos ya tener la respuesta de Dios. Ya Dios tiene respuesta para sanar, para hacer milagros, para hacernos prosperar, para que nosotros avancemos en este mundo siendo prosperados en todo lo que hacemos. Dios tiene ya la respuesta para nosotros. Ya abrió puertas. Él tiene ya el matrimonio que tú anhelas.
en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero el perezoso dice, aunque ya tenga ahí todo, no hará el esfuerzo de llevar eso a la boca. ¿Qué nos está diciendo aquí? Personas que pues son perezosas en la vida espiritual, que no quieren esforzarse, que no quieren esforzarse más, porque el día de hoy es el comienzo para nosotros del discipulado. Aquí comenzamos a vivir la semana unidos en una relación personal con Dios, pero ¿qué sigue en adelante? Entonces Proverbios dice: el perezoso mete su mano en el plato. Ya está todo cocinado, ya está preparado para ti, ahí está ya la respuesta de Dios, pero qué flojera, ni aun a su boca lo llevará. Y da igual, total, si no meto el plato a la boca, pues da igual. Si Dios me quiere bendecir, que me bendiga, y si no, que no. Si Dios me quiere dar este negocio, pues que lo haga, y si no, pues también. Y pensamos que Dios está como que nunca podemos saber si Dios quiere o no quiere hacer algo, cuando en realidad se trata de si quiero ser sano. ¿Lo ven? De si quiero ser sano. Y el Señor nos habla, pues les decía yo, por lo menos 3 veces. A la señora que vino, que tenía una hija del demonio, es que estaba endemoniada la niña. Vino la señora con Jesús en Mateo 15:28, y Jesús le responde: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea que no dio igual. Esa mujer estuvo dispuesta a interrumpir a Jesús. Él estaba ahí en forma discreta, no quería que nadie se enterara. Esta señora dio con Jesús, y no solo se investigó dónde estaba él, en Sirofenicia, sino que además fue, le tocó la puerta, lo encontró y le clamó que por favor hiciera libre a su hijita de una opresión que estaba sufriendo. ¿Y qué le dijo Jesús? Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Así que no dio igual. Si lo encuentro, pues ya Dios me bendecirá. Y si no lo encuentro, pues ya Dios no quiso. No, si Dios quiere. La cuestión es si estamos dispuestos a esforzarnos lo necesario hasta tomar del plato y llevar a nuestra boca. ¿Cuántos están listos este año para vivir entonces transformados por la voluntad de Dios? Amén. Así que Dios nos hace responsables a nosotros de la manera en que vamos a vivir este año, de lo que vamos a alcanzar y de lo que anhelamos en este tiempo en nuestra vida. En Marcos 10:51 le responde de esta manera al ciego: ¿qué quieres que te haga?, le dice al ciego. ¿Por qué le pregunta al ciego qué quieres que te haga? Porque el Señor no está dando por hecho que porque alguien tiene necesidad, quiere que Dios responda a su necesidad. La pregunta es si tú quieres. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y a lo mejor la pregunta que me harías es: pastor, yo quisiera saber si lo que quiero es la voluntad de Dios para mi vida. Puede ser que sí, puede ser que no. No solo porque quieras algo hacer en este año, que sea lo que Dios quiere para ti. Y le has preguntado: Señor, en este proyecto, ¿tú estás conmigo o es mi onda? ¿En qué decisiones te estás comprometiendo? Tienes que asegurarte que estás corriendo bien. Imagínate que ahí vas corriendo en el maratón y te dicen: no, no es para allá. Después de media hora, Alex. No, es para allá. Así que ser diligente en la vida espiritual, ser diligente es estar comprometido. Los perezosos son personas que no se comprometen.
¿No puedes apartar de verdad un tiempo de toda la semana para estar en un discipulado? ¿No tienes tiempo de verdad para dedicar diariamente un tiempo, media hora, una hora? ¿Cuánto tiempo ves televisión? ¿O estás tan ocupado que ni vas al cine, ni ves televisión? No tienes vida, solo trabajas. Y te puedo asegurar, el problema no es de tiempo, es de lo que para ti es importante. Lo que para ti es importante, tú a eso le das el tiempo necesario. ¿Sí o no? Entonces, la verdad es que las cosas que tienen valor, pues requieren compromiso. La verdad es que nadie hace negocios por hobby. Imagínate, oye, nos vemos para platicarte del negocio. Oye, puedo, pero tal día, tal hora. Ah, no puedo. Mejor a ver si el mes que viene. ¿No te interesa? No es un hobby. ¿Cómo crees? ¿Verdad que nadie trabaja así? Nadie hace negocios así. La gente está comprometida. Mucha gente está en un trabajo del cual ya se quiere salir, pero pues, no tiene opción. Tiene que estar ahí. Se siente con un compromiso y una obligación. Pero ¿qué tal cuando amas lo que haces? ¿Qué tal cuando amas lo que haces? Y eso que estás haciendo realmente lo amas, porque además es algo que tú sabes que Dios tiene para ti y preparó para ti desde antes. Entonces, ser diligente es estar comprometido. Es la respuesta de nuestra fe. Y cuando eso sucede, nosotros podemos tener expectativas auténticas. Es decir, podemos esperar algo que sí va a suceder, porque eso depende de lo que el Señor ya hizo a mi favor y de que yo sea diligente y que yo me esfuerce para llevar del plato a la boca lo que Dios ya preparó para mí. ¿Qué tal? Entonces quiero en conclusión hablarte de 5 principios para que tú seas transformado por la voluntad de Dios y tomes la dirección certera que tu vida necesita. Y si tú pones primero tu relación con Dios y das la prioridad a tu vida espiritual, tú vas a tener éxito en todo lo que estás haciendo. Y vamos a cumplir nuestro llamado como iglesia. Entonces, número 1, conclusión, para que tú ores declarando la voluntad de Dios sobre tu vida. Ora declarando la voluntad de Dios sobre tu vida. Y tú puedes tomar Mateo 6:33. Número 1, busca el reino. Busca el reino. Jesús dijo: no se preocupen, no se angustien por lo que necesitan, por lo que han de comer, por lo que han de beber, porque mi Padre que está en los cielos sabe de qué tienen ustedes necesidad. ¿Por qué no debe estar angustiado? Porque el Padre sabe lo que yo necesito en este momento. Tengo una necesidad apremiante, Él lo sabe. Dice, no estén angustiados ni preocupados por su situación. ¿Por qué? Porque el Padre sabe. Y si yo entiendo que el Padre sabe, empiezo a vivir en su amor. Si el Padre sabe, quiere decir que Él es sensible y Él quiere dar respuesta a mi necesidad. Dice más, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto que buscan los que no me conocen vendrá a ustedes por añadidura. Añadidura en el griego es adherirse, apegarse. Te transformas en un imán de riqueza. Busca primero el reino. Busca primero el reino. Y eso significa estar sometido a la autoridad de Dios y ser obediente. Buscar el reino significa alguien que todo el tiempo está preguntando: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y nuestro modelo es Jesús. Porque Jesús en Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre.
Entonces, una persona que busca el reino es alguien que realmente está comprometido y desea ser gobernado y obedecer la autoridad de Dios y la dirección de Dios. Y por tanto está bajo el dominio y la influencia del Rey de la Gloria. Eso es primero. Y entonces serás transformado por la voluntad de Dios. Cuando nosotros, es lo que sucede en nuestro programa de discipulado, las vidas de las personas son transformadas. Su condición emocional cambia. Su mentalidad es transformada. Eso no pasa porque pasó. Eso pasa porque están siendo mentoreados y están siendo enseñados y están abandonando enseñanzas equivocadas que les han limitado y ahora están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, una persona que busca el reino, claro que tú estarás dejando de ser lastimado por emociones tóxicas. Dejarás de ser una persona depresiva que se menosprecia, una persona que vive con amargura, que vive dolida o afectada por lo que otros hicieron, que no puedes disfrutar las relaciones que tienes hoy en el matrimonio, en la familia, porque estás afectado todo el tiempo por algo que sucedió en tus relaciones. Todo eso sucede cuando nosotros buscamos el reino. Cuando buscamos el reino, el amor de Dios tiene dominio e influencia. Cuando yo vivo en el amor de Dios, mi vida es transformada y me vuelvo como Dios. Cuando vivo en la verdad de Dios, yo estoy viviendo en una convicción personal que me hace vivir con seguridad y confianza. Así que tú puedes comenzar a orar con autoridad. Si estás buscando el reino y lo único que te interesa es ser obediente a la voluntad de Dios, tú vas a poder orar con poder, porque lo que tú estás declarando está teniendo un resultado y un efecto. Así que hoy quiero pedir que ores con autoridad. Que hoy, al levantar tu petición al Señor el día de hoy, tú en verdad entres en lo que dice Marcos 11:24. Por eso les digo que todas las cosas por las que piden y oran, crean que ya las han recibido, y entonces ora recibiendo, ora creyéndole al Señor. Número 2, vivir en identidad de hijos amados y herederos. Seremos transformados por la voluntad de Dios si vivimos como hijos amados, si vivimos como herederos, unidos como ramas a Jesús, nuestra vid verdadera. Si vivimos como hijos en el amor del Padre, estaremos viviendo en su presencia y en su palabra. Estaremos buscando crecer en conocerle a Él en su presencia y en su palabra. Número 3, vivir en el Espíritu, sobrenaturalmente, sin límites. Vive en el Espíritu. La Biblia nos dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo humanamente lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso es vivir en el Espíritu. Es decir, dejar de ser gobernado por mis impulsos, por mis reacciones que normalmente yo tengo, ¿no? Si alguien hace algo que nos hace enojar, ¿qué sucede? Pues nos hace enojar. Entonces, vivir en el Espíritu significa que esa es una reacción normal. Dice, enójense pero no pequen. Entonces recuerda que no le puedes decir a alguien que no se enoje, porque sería como decirle a alguien: no tomes agua, no comas, no respires. Es reacción, una reacción natural. Pero después de que se enojó, tú eres responsable de si vas a vivir en el Espíritu o si vas a vivir en tu condición. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo sucede eso cuando somos llenos del Espíritu? Entonces, ser gobernado por la voluntad de Dios transformará mi vida, porque cuando yo soy lleno del Espíritu, dejo de vivir reaccionando en mi condición y puedo hacerme responsable de cómo ahora yo voy a actuar. Ok, eso me hizo enojar, ¿y ahora qué vas a hacer? No, pues voy a seguir enojado con esa persona porque no quiere cambiar.
y si nunca cambia, ¿cómo vas a vivir con esa persona? Entonces, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, viviré sin límite, sobrenaturalmente. Claro, eso es sobrenatural, eso no es normal. Pero quiero que sepas que Dios en tu vida te dé esa capacidad sobrenatural. Número 4, reinar en la vida. Romanos 5:17. Si por causa de uno, dice, por causa de la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más, dice, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Dice que vamos a reinar en la vida. La voluntad de Dios es que tú reines en la vida. Dios nos ha llamado a reinar en este mundo como luz en medio de la oscuridad y sal para la tierra, porque las personas están esperando que tú les des a conocer a Jesús. La gente que te conoce necesita saber tu historia. Tienes una historia increíble. La experiencia que tú tuviste al llegar a conocer a Jesús es algo que es para que salgas en una entrevista por televisión. Tienes una gran historia cuando tú le hablas a las personas de la manera en que Dios cambió tu vida. Y 5 y último, transformarse en discípulos para llevar mucho fruto, transformándose en mentores para ir y hacer discípulos. En Juan 15:8 Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. ¿Qué fruto? ¿De qué está hablando? De transformarte en un mentor, una influencia para los que te conocen. Que los que te conocen a través de ti puedan conocer a un Dios vivo y verdadero que no pueden ver, pero te pueden ver a ti. No lo pueden oír, pero te pueden escuchar a ti. Y cuando tú das a conocer a Jesús, créeme que la gente va a oír cómo Dios les está hablando. ¿De acuerdo? Así que vivir en la voluntad de Dios, como dice Jesús en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Así que dice la palabra, Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar el día de hoy para quitar toda barrera que tú sientes en relación a la voluntad de Dios. Que tú no vivas amenazado por lo que Dios quiere para tu vida, sino que puedas tú, como dice Salmos 25:9, ser encaminado con juicio y ser guiado dócilmente en la sabiduría de Dios. Amén.